Estás escuchando Castellón Confidencial. Aquí empieza una hora de información confidencial contrastada. Gracias por estar ahí. Gente bien informada, gente libre que quiere pensar por sí misma y que no le digan ni qué hacer, ni qué escuchar, ni qué decir. Gracias a los amigos que nos siguen a través de cualquiera de las plataformas, iVoox, Spotify, Spreaker. Gracias a los amigos de Decisión Radio, cada día un par de horas estamos ahí de 7 a 9 de la tarde, y a Gran Vía Radio Barcelona, gracias, a las 6 cada tarde nos encuentran. BOM Radio Benidorm a las 11 de la mañana y 8 de la tarde, y Radio Montaña Leones a la 1 del mediodía. Gracias a los digitales que transmiten este espacio libre. Hay mucho que contar y síganos en el canal de YouTube, suscríbanse en el canal de YouTube donde esto está con imagen, alguna imagen fija, y pueden seguirnos y nos ayudan suscribiéndose a ello. También en iVoox, que tienen un apartado para fans, para poder colaborar a través de iVoox. Es muy fácil hacerlo, en que este espacio libre continúe. Empezamos. Castellón Confidencial. Hoy es el momento de empezar a hablar cara a cara de estas cuestiones, porque no paran de suceder, pero estamos siempre mirando a otro lado. O matan a centenares como en el 11M, o como en las Torres Gemelas, el 11S, o ni nos fijamos en ello, porque ha ocurrido hace poco en Francia. Un magrebí acuchilló a un ser humano y le mató. En Alemania una chica menor de edad y le mató. Lo de España no es un caso único, es un goteo que sucede en Europa constantemente, casi a diario, y ya es hora de afrontarlo, o porque los casos son, dicen, de lobos solitarios, el problema es menor. En absoluto. Miren, desde el 2010 hasta hoy en Europa se han detenido a 5.000 yihadistas. 5.000. Es tremendo porque desde el 11M, solo en España, 200 fundamentalistas islámicos detenidos. El perfil es muy similar al de este salvaje, Yasin Khanha. 26 años, viven en zonas marginales, él también lo hacía, envuelto en el mundo de la droga y de las casas ocupadas en un barrio de los peores de Algeciras. Pendiente de ser expulsado de Marruecos desde hacía casi un año, pero el papeleo lo impidió. El proceso se alarga, nunca se expulsan y se radicalizan. El perfil de este salvaje que mató a Diego Valencia e hirió a 4 personas más en Algeciras es el de cada uno de los 11 terroristas que llegaron a España en los últimos 3 años. Datos oficiales del gobierno. 11 detenidos, 11 que están en la cárcel, 11 que han pillado. No dicen los datos, la sospecha de los muchos más que llegan. Sí, hay que hablar de ello. En pateras también. Claro, lo advirtió el CNI hace 3 años, que muchos migrantes no pasaban los controles necesarios de seguridad y acababan dentro de España con la posibilidad de radicalizarse. Hay que hablar claro, si no el problema lo vamos a seguir teniendo. La mayoría no son de países lejanos, no son de Arabia Saudí ni de Afganistán, no. La mayoría son de Marruecos. Incluso los hay marroquíes de segunda generación, es decir, españoles con pasaporte español, pero de padres marroquíes, que se han radicalizado aquí. Es decir, este yihadismo ya es un problema autóctono. En el año pasado, 2022, 46 detenidos por radicalidad en España. Es una barbaridad, son muchos. Hay muchos más, cientos que están siendo investigados por CNI y Policía Nacional. De los 46, ¿en cuántos colaboró Marruecos para su detención? 4.
solo en 4 casos de los 46. Por lo tanto, Marruecos, ayuda nula o ninguna. Y sin embargo es el país de origen de la mayoría de los yihadistas que atentan en España. En lo que va de año, y no hemos llegado a febrero, ya hemos detenido a 4 yihadistas en nuestro país. En un mes, 1 por semana. Es tan difícil investigar y dejar actuar a las fuerzas de seguridad. A este Yassin Kanja le tenían bajo vigilancia la policía porque cada vez que se paseaba una patrulla por el barrio de Algeciras donde él vivía, se ocultaba. Incluso algún policía dice que tenía una mirada de odio hacia la policía que le hizo colocarse en la lista de sospechosos, pero no tenía antecedentes, no había delinquido. Lo peor es cómo lo hizo, ¿no? La primera iglesia a la que acudió, donde hirió al cura Antonio Rodríguez con heridas graves de las que se recupera la iglesia de San Isidro, fue su primera parada. De hecho, hasta que llegó ahí, se cruzó con un joven por la calle de Algeciras y también le dio un golpe en la ceja. La iglesia estaba con muchos feligreses y algunos nos cuentan cómo le vieron entrar. Yo estaba dentro de San Isidro cuando venía de comulgar. He visto el ademán que ha hecho de que volvía a matarnos, que por Alá que no nos moviéramos. Y hemos dicho las 3, o nos vamos o nos pilla aquí. Se mira para atrás y volvía él con una katana o algo en la mano grande. Y hemos empezado a oír los gritos de la gente dentro de la iglesia. Hemos corrido las 3, pero lo que hemos podido hasta la peluquería que hay en la esquina. Y de ahí se fue a la iglesia de Nuestra Señora de la Palma, justo al lado. Subió al altar, empezó a destrozar y a tirar por el suelo todos los símbolos religiosos, gritando Alá, Alá Akbar, que es la frase habitual, ¿no? Diego Valencia, el sacristán, casado, 70 años, con 2 hijos, es el único que subió al altar y dijo: hasta aquí hemos llegado. Recibió un machetazo y posteriormente huyó herido y le remató a 30 metros de ahí en la plaza. Esta historia ya la saben ustedes, la crueldad de este loco que gritaba muerte a los cristianos mientras lanzaba el machetazo. El último que le dio a Diego fue en la cabeza y fue mortal de necesidad. Un buen hombre y muy querido. Señores, tenemos un problema. Creo que hoy ya es hora de afrontarlo, de contar las cosas como son, de intentar buscar soluciones. Estaremos con varios expertos, con policías. Queremos saber la verdad, dejarnos ya de cataplasmas, de parches, de tiritas, de poner etiquetas o no a las cosas. Contar cómo se sale de esto y cómo se combate, porque es evidente que algo, y no solo en España, en toda Europa está fracasando. El primer análisis, Serafín Giraldo, inspector de policía, portavoz de H50. Hola. Hola, Albert. Hoy sin duda alguna tenemos que analizar los dos ataques en sendas iglesias de Algeciras. El primero se produjo a las 18:30 del día de ayer y el segundo a las 20 horas. Fueron seguidos, las iglesias están separadas a unos 100 metros. Son ataques selectivos, ataques que estaban planificados. El individuo con un arma blanca, con un machete, vio antes el lugar, buscaba unos objetivos definidos, los sacerdotes, en el horario de celebración de las misas. El modus operandi coincide en muchos casos con un delito de terrorismo yihadista. Se trata de un atentado low cost, un atentado sencillo con un arma blanca. Entró en las iglesias con gritos de muerte a cristianos, Alá es grande. Puede indicarnos incluso que podría tratarse, y digo podría, por favor que se entienda esto, de un lobo solitario, y la ejecución evidentemente es precipitada. El perfil de la persona detenida es un individuo de 26 años, nacido en octubre del año 97, sin antecedentes en España, que vivía en el centro de Algeciras, de origen marroquí y que llevaba muy poco tiempo en nuestro país. Vino apenas en el verano.
La investigación se está realizando y ahora no podemos pronunciarnos. Repito, no podemos pronunciarnos sobre la categoría, sobre la forma del ataque, sobre la calificación del ataque. ¿Por qué? Porque no tenemos datos sobre los registros domiciliarios que inmediatamente se realizaron. No tenemos datos de las redes sociales que este individuo frecuentaba o tenía. No tenemos datos de sus conexiones ni de sus contactos, ni siquiera datos de procedencia de Marruecos, datos de la policía de Marruecos. En definitiva, la investigación aún está abierta para poder calificar los hechos. Las hipótesis, evidentemente, son varias. En primer lugar, que estemos ante un delito de odio, de motivación prejuiciosa, que sean los prejuicios los que hagan que esta persona haya acabado con la vida de ese sacristán y herido a otras tantas. Que esta persona hay que tener en cuenta que fue a buscar el arma, no entró en la iglesia de forma despiadada, de forma alocada, como suelen hacer en otros casos con un mismo modus operandi el terrorismo yihadista. Llega a discutir incluso con los feligreses sobre el Islam, por tanto no se puede descartar esta hipótesis. En segundo lugar, evidentemente, que sea un atentado yihadista. En este caso, sí coincide el modus operandi, la motivación tendría que ser fanática y muy importante, tendría que tener conexiones. Tendría que tener un grado de radicalización, tendría que existir una captación, una radicalización y una motivación fanática en esta persona. Y eso es algo que ahora mismo desconocemos. Y por último, una tercera hipótesis, que nos encontremos ante una persona perturbada o con cualquier otra motivación. Por tanto, pronunciarse ahora mismo es precipitado. Tenemos que conocer si efectivamente tenía infraestructura, algún tipo de conexión, su motivación, sus antecedentes y sus relaciones. De momento, lo único que podemos decir es que es un asesino. Ha acabado con la vida de una persona y herido a varias. Este es el primer análisis, hay más que otros expertos van a hacer en este espacio. Es curioso, fíjense, el asesino marroquí ilegal en España, ¿cuál es el único país de Europa que sigue a pie juntillas lo que diga Marruecos? España. Hasta en el Parlamento Europeo vota contra las declaraciones que acusan a Marruecos de no respetar los derechos humanos, o el caso de Qatar Gate, que es el caso de Marruecos Gate, es decir, sobornos, extorsión por parte del gobierno de Marruecos a eurodiputados. ¿Qué dice la Unión Europea? Que los parlamentarios no negocien, no viajen a Marruecos. ¿Qué hace España? Celebra una cumbre en Marruecos la semana que viene. ¿Por qué todos los exministros españoles están en ese país? Moratinos, Trujillo, José Bono, el expresidente Zapatero. ¿Qué tiene Marruecos? Aquí llevamos toda la semana analizándolo con diferentes invitados. Y lo digo porque eso tiene que ver, por ejemplo, con el tuit que ha puesto Pedro Sánchez tras la muerte de este sacristán, tras el asesinato. Pedro Sánchez evita la palabra asesinato, habla de siento mucho, el fallecido. ¿Qué fallecido? Es como si hubiera muerto de un paro cardíaco, ¿no? ¿Tanto les cuesta enfrentarse a Mohamed VI? Hugo Pereira, bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, pues la verdad que estupefacto. Esto se conoció, bueno, pues recientemente a altas horas de la noche, ¿no?, del día de ayer, y desde luego que me quedé sorprendido y estupefacto, ¿no? Es decir, creo que ya estamos viendo que esto se nos está yendo de las manos. Es decir, esto creo que es, digamos, el análisis fundamental. Esto se nos está yendo de las manos, ¿no? Es decir, ya no podemos garantizar en España una seguridad. Cuando España, recordemos, era uno de los países más seguros de Occidente en general, no solamente de la Unión Europea, que aquí la gente venía para, bueno, pues de vacaciones, para conocer el país, etcétera, por su seguridad, entre otras cosas, y esto se nos está yendo de las manos, ¿eh? Sí, sí. Pero ocurre en toda Europa, insisto. Sí. Pero antes no tanto en España. Ahora ya esto, insisto, se nos está yendo de las manos a nosotros también. ¿Qué ocurre que ya no damos? Tú eres periodista, politólogo. La semana pasada pasó en Francia. Hace 8 días
un asesinato igual con navajazos, katanas en Alemania. Y aquí estas noticias ni son noticia. Excepto que te pasen en tu casa o frente a tu casa, ¿no? Si son lobos solitarios que actúan de forma inesperada en diferentes lugares de Europa, no copan portadas de medios de comunicación. Sin embargo, 5.000 detenidos en Europa en 11 años, 5.000 por yihadismo. Es decir, están aquí, están en casa. Ricardo Rodríguez, bienvenido, ¿cómo estás? Bien hallado, Albert, muy bien. Tú, además de empresario, estuviste viviendo en una de las zonas con más población magrebí de España, que es sí, la capital de Vic, en Cataluña. Exacto. ¿Viste la semilla de algo de lo que ahora decimos? Sí, yo creo que sí. De hecho, los atentados del 11M aquí en España se forjaron en mi zona, en Ribas de Freser, que quiero decir que está a escasos kilómetros de Vic. Allí hace muchos años que tenemos pues esta mala integración, yo llamo, porque yo no estoy atacando la inmigración en absoluto, pero lo que sí que estamos es gestionando muy mal la integración de este colectivo en una sociedad española que es infinitamente más democrática, y con este buenismo que parece que tiene todo el mundo y especialmente los gobiernos y los partidos de izquierda, pues no se le está integrando, con lo cual lo que están convirtiendo son auténticos guetos. Vi que es una población de unos 40.000 aproximadamente habitantes, de los cuales entre 10 y 12.000 son magrebíes y viven en una zona muy determinada de la población, con unos usos que, bueno, si yo te meto allí con los ojos cerrados y te dejo, no sabes exactamente dónde estás. No sabes dónde estás. Sí, bueno, pero de tener costumbres y usos culturales a cometer asesinatos en nombre de Alá hay un camino, ¿no? No, pero ¿sabes lo que pasa, Albert? Que cuando yo hablo de usos, lo digo en la máxima expresión de los usos. Quiero decir, si a esa gente, si hay esos, no sé, te estoy hablando, 10, 12.000, estoy convencido que 10.000 son excelentes personas. Claro. Pero solo necesitas 2.000 que sean extremistas, y si no los vigilas adecuadamente y los llevas en campañas, empezando por los institutos. Tú no puedes llevar... Mira, yo mis hijos aquí en Madrid han ido a institutos públicos y estoy encantado de la vida. Yo en Vic no los ponía precisamente por estos colectivos, porque les agredían, porque eran chavales problemáticos desde pequeños, y son el caldo de cultivo para que alguno de ellos luego, con internet y en base a influencias, acaben haciendo lo que hicieron. No nos olvidemos que salió casi todo de Cataluña el atentado del 11M. Casi todo de Cataluña. Por lo tanto, alguna cosa estaremos haciendo mal, ¿no? La policía está haciendo un trabajo brillante, Hugo, pero el CNI advirtió hace ya 3 años, y es cierto que a través de pateras pues, no había el control necesario de la gente que entraba, y luego hay un segundo problema, y es que el yihadismo ya es autóctono, lo decíamos. Hablo de marroquíes, por ejemplo, de segunda generación, que son españoles nacidos aquí y los padres vinieron de Marruecos, y que son los que se radicalizan. Claro, estás combatiendo a alguien que es tan español como tú y como yo, pero que se le va la cabeza. Mira, antes de nada hay que decir que tenemos la mejor policía del mundo en ese sentido, en el tema del terrorismo. Hemos sufrido muchos años ETA, desde luego esto le ha dado un expertise a nuestras fuerzas y cuerpos del Estado, al CNI también, un expertise que de hecho incluso hasta exporta, ¿no?, a policías del mundo entero. El problema es que aquí en España, efectivamente, cuando digamos hacemos que los protocolos no se cumplan, porque en este caso tenía un protocolo de expulsión, pero como fue arrestado en verano, pues entonces se desactivó ese protocolo de expulsión y nadie sabe qué pasó en todos estos últimos meses. Con lo cual, insisto, cuando al final tenemos eso, bueno, pues ya el terrorismo de forma autóctona, y digo terrorismo porque los que perpetran terrorismo son terroristas, ¿no? Con lo cual, tenemos un terrorismo ya autóctono aquí en España, como tú decías. Y luego, además, también, pues los protocolos no están funcionando, la seguridad no está funcionando. Entonces, por mucho, y los efectivos de la policía tampoco están en aumento. Con lo cual, es que evidentemente tenemos una balanza que se inclina a favor, ¿no?, de la inseguridad, y este es un problema importante. Y añade a eso el silencio cómplice de medios de comunicación. Sí, eso desde luego. Hemos de asumirlo.
Y déjame matizarte una cosa, Hugo. Sí. Es verdad, tenemos la mejor policía y además, por desgracia, la más entrenada para temas de terrorismo. Pero da la casualidad que en el 94, exactamente el 17 de octubre, en Cataluña, sacan a la Policía Nacional, sacan a la Guardia Civil y se pone un cuerpo inexperto, que son los Mossos d'Esquadra. Y el yihadismo en Cataluña empieza a crecer a partir de ese momento. No son cuerpos entrenados ni en vigilancia, ni para protegerse, ni prevenirse, ni en prevención, ni en vigilancia. Con lo cual, no estoy echando la culpa a los Mossos d'Esquadra, simplemente que no estaban preparados. Y ahí es cuando arranca todo. Ese es el problema de este reino de taifas de 17 reinos de taifas de este país. Permíteme, quiero hablar con alguien que además de ser un buen policía ha sido expedientado por Marlaska, lo cual me parece que hoy es una medalla que se puede colocar en la solapa. Es presidente de una policía para el siglo XXI, tiene infinidad de experiencia, pero dice las cosas sin pasar por el tamiz del buenismo, de la progresía habitual, y quizá por eso hoy es más interesante que nunca. Samuel Vázquez, bienvenido. Samuel, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Bien hallado, encantado de estar con ustedes. Vaya día tremendo, gracias por atendernos. Vaya día tremendo para estar. Sobre el asesino del pobre hombre de Diego Valencia en Algeciras. A ver, le detienen en junio del 2022 porque no tiene papeles para estar en España. Deberían trasladarle, según la ley, a un centro de internamiento de extranjeros y esperar ahí máximo 60 días. Y si no le dan la documentación o es deportado, pues a la calle. No consta que pasara por el CIE, no consta. Está por ver, a lo mejor sí, pero por ahora no consta. Para ser deportado de nuevo a Marruecos por ser ilegal, una delegación diplomática marroquí ha de proporcionar al detenido una copia de su pasaporte, según dice la ley, y reconocerle como compatriota. Ese trámite depende solo de Marruecos. Y claro, Marruecos pasa. Por lo tanto, las entregas se eternizan. ¿Esto es parte del problema, Samuel? Hombre, eso es parte de la ecuación fundamental. Si la ecuación es muy simple, tampoco es muy complicada. El problema es que la perspectiva política, la protección de ciertos discursos para que no tengan coste electoral, de ciertas cosas que se han hecho mal y que ahora no se quieren reconocer porque no se quieren perder votos, los votos implican perder poltronas, pues nos deja ciegos en este camino. La ecuación es muy simple. La inmigración supone para cualquier país un activo, los procesos descontrolados, los procesos de inmigración ilegal desbordada, que han impactado, y tenemos ya experiencia en esto en Europa, en países antes que en el nuestro, en otros países, en Suecia, en Francia, solo han traído problemas de convivencia, problemas de delincuencia, porque somos incapaces de controlar. Tú has hecho ahora mismo un recorrido, un itinerario legal de lo que debería haber sido, ¿verdad? Del estadio ideal, de lo que... Y si hubiera sido así, hoy no tendríamos un ser humano asesinado, ni otros cuantos heridos, ¿vale? Pero ¿cómo llegar a ese escenario ideal si estamos absolutamente desbordados? Si es que es imposible hacer eso. Las plazas en los centros son las que son, el número de funcionarios para hacer las gestiones del papeleo es el que es, y además tenemos un segundo hándicap, que tú también has hecho, o has mencionado al final de tu itinerario. Te estoy tuteando, perdóname. No, por favor, hazlo. Pues al final de tu itinerario. Es que nosotros tenemos una relación bilateral con Marruecos, somos una puerta de entrada a ese país, de hecho somos una puerta de entrada de todo un continente, y a día de hoy el gobierno de Marruecos es más fuerte que el nuestro. Entonces las reglas y las normas las imponen ellos a base de chantaje, de abrir o cerrar una puerta. Y nuestro gobierno no es lo suficientemente fuerte o es demasiado débil como para parar ese chantaje. Al final es imposible. Es decir, en procesos de inmigración de este calibre, desbordada, ilegal, es imposible seguir el recorrido legal que nos permitiría garantizar un mínimo de convivencia y seguridad en las calles. No lo pudo hacer Francia, no lo pudo hacer Suecia. ¿Alguien se cree en serio que lo vamos a hacer nosotros? No. El año pasado 30 y tantos mil, el año 2021 42.000. Claro, con esas cifras de migración irregular que llega a España es imposible poner en marcha esta burocracia, tú lo dices. El resultado es que el CNI y la policía nos advierten, primero,
que entre los que llegan puede haber gente radicalizada, presuntos yihadistas, lobos solitarios, pero no pueden investigar a todos. Se fían de la superficialidad, del chivatazo, de que alguien le diga a alguien: he visto a este buscando un machete o persiguiendo un arma. ¿La policía cómo se siente ante ataques como el que hemos vivido? Pues frustración. Pero quería hacer cuando me habéis metido una antena, he oído un comentario sobre la policía que ahora tú has vuelto a repetir. Yo quería hacer una especificación. La policía no existe. La policía no tiene ojos, no tiene brazos, no tiene manos para trazar estrategias, para crear leyes, para generar protocolos. La policía es el gobierno. El gobierno es el que decide las estrategias, los protocolos. Por eso el ministro no es un policía, por eso el secretario de Estado no es un policía, es un tío del partido, por eso el director general no es un policía, es un tío del partido, por eso todos los delegados y subdelegados del gobierno no son policías, son tíos del partido, y por eso el director adjunto operativo, sí, que es el primer policía, es un policía escogido por todos esos. Los que sí estamos a pie de calle somos los policías, y eso sentimos frustración porque no se nos escucha, no se nos hace caso. Entonces, tenemos lo que tenemos. La inmigración controlada es un activo, se pueden prever ciertas cosas. Los procesos de inmigración legal desbordada, como los que estamos sufriendo, no, es absolutamente imposible. Y además, tenemos un segundo ítem, que es que estos procesos, al contrario, ¿por qué no estamos nosotros como Francia o Suecia hoy? Porque nuestra primera oleada vino de Hispanoamérica. Somos hermanos, compartimos todo con ellos, religión, cultura, lengua. Entonces, ¿qué problemas se generaron? Pocos. Ahora hay un problema, que es el de las bandas latinas, como sabéis, que yo fui a la Asamblea de Madrid, a la comisión, no querían que dijera bandas latinas, me dijeron que tenía que decir bandas juveniles, entonces dije más veces bandas latinas, eso es parte de mi expediente, claro, pero es que eso es un problema que tiene que ver con otro ítem, que también vivió Francia y Suecia, que es el de la segunda y tercera generación, que tiene otra explicación. Pero ahora estamos recibiendo esas bolsas de inmigración ilegal desbordada y sin control de un continente con el que no compartimos nada. No compartimos usos sociales diarios con la violencia, el respeto a la mujer, religión, idioma, costumbres, absolutamente nada. Alguien nos vendió algún día que íbamos a aliarnos como civilizaciones. Las civilizaciones fuertes no se han aliado nunca, siempre han chocado, siempre se han enfrentado y siempre una ha vencido a la otra, ha sometido a la otra. Europa está como está y los encargados de defenderla, eso que llamáis la policía, las estrategias que marca la policía están en manos de políticos generalmente mediocres, muy mediocres y además bastante cobardes, con mucho miedo a perder la poltrona y por lo tanto admitir errores, porque fuera de la poltrona hace mucho frío, no tienen mucho currículum para irse a otros sitios. Estamos en las peores manos en el peor momento. Existe un yihadismo autóctono, lo comentábamos, es decir, muchos marroquíes de segunda generación están en la lista de presuntos terroristas o gente activa de esos 200 que la policía ha marcado. ¿Cómo se actúa contra ellos? Porque ellos sí son españoles de nacimiento. Claro, esto se lo expliqué en la asamblea, me llamaron racista y xenófobo por ello. Yo nunca entenderé cómo pueden invitar a alguien a una asamblea e insultarle, pero bueno, digo, nunca entenderé por qué lo consiente el presidente. Y en este caso el presidente era del PP, no nos llamemos a engaño. Pero bueno, pasó y pasó. Yo ya les expliqué que esto no es una cuestión de raza ni de nacionalidad. La raza no tiene nada que ver con esto. La nacionalidad es un debate que se pierde, que ya estamos perdiendo y que Francia ya perdió, porque las segunda y terceras generaciones evidentemente han nacido aquí. El chico que nos elimina con un penalti en el Mundial, nació en Getafe. El rapero este famoso de Barcelona, que la Guardia Urbana detiene cada 2x3, que va con ébola y le dice que él se siente marroquí, nació en Barcelona. Pero ambos dos dicen y manifiestan que son y se sienten marroquíes, por eso decide jugar con Marruecos. Y a mí eso me parece normal, porque es su origen y su cultura. En criminología los ítems fundamentales son el origen y la cultura. Y esos ítems hay que valorarlos a la hora de admitir ciertos niveles de inmigración. Origen y cultura, ni nacionalidad ni raza. Origen y cultura. Pero si hablas de ellos, pasa lo que pasa. Te llaman de todo. Te expones. No te matan detrás de una tapia con 2 tiros, pero te matan civilmente, te señalan. Eso afecta a tu familia. Cada vez hay menos profesionales que se atreven a hablar de eso. Si no sabemos, si no nos dejan ni siquiera valorarlo como problema, ni siquiera hablarlo, ni siquiera manejarlo como ítem, ¿cómo vamos a encontrar las soluciones? Es absolutamente imposible. Hugo Pereira.
A mí lo que me preocupa sobre todo es el concepto de lobo solitario, ¿no? Parece que está como cambiando el terrorismo, que ahora nos estamos acercando más a esa figura del lobo solitario, y esto desde luego es, digamos, un reto para la seguridad, un reto para el CNI, para las fuerzas y cuerpos del Estado. Parece, esa es la pregunta, ¿no? Para el experto, parece que está cambiando, ¿no? El terrorismo y que se está potenciando, por así decirlo, ¿no? La figura del lobo solitario. Es un hecho fáctico que está cambiando, que ha cambiado, es un hecho fáctico que tiene una razón de ser, digámoslo así. El terrorismo tradicional, después de golpear mucho, en España tenemos mucha experiencia, ¿verdad? En el norte, en el País Vasco. Exacto. Después de golpear mucho y de matar a mucha gente, los estados habrían conseguido blindarse y generar estrategias, ¿verdad?, para blindarse ante eso. Con ETA no acaba ningún gobierno, por mucho que algún miserable así lo pretenda decir. Con ETA acaba la policía y la Guardia Civil. Eso es lo que acaba con ETA. Entonces hay que buscar, la delincuencia siempre busca nuevas vías, nuevas alternativas. Y entonces en la delincuencia se topa con que estamos en el siglo XXI y con que de repente han aparecido nuevas autopistas de la comunicación que ellos aprovechan hoy en día para radicalizarse. Ni siquiera hace falta salir de la habitación. Ni siquiera hace falta salir de la habitación. Entonces, con un ordenador ya sirve. Eso lo han aprovechado las personas malvadas, los lobos, los desalmados, y han logrado llegar a gente en su individualidad, en la habitación de su casa, transformarla y convertirla en auténticos demonios que luego cogen un cuchillo, acuden a nuestras iglesias y asesinan a nuestros párrocos, a nuestros sacristanes. Es Samuel Vázquez, presidente de Una Policía para el Siglo XXI. Lo peor es que esto no ha parado de suceder. Desde el 11M hasta aquí, cada semana sucede lo que ha ocurrido en Algeciras en una ciudad europea. Y no es noticia, no nos fijamos en ello, no hablamos en los medios de comunicación. Ricardo Rodríguez, pregunta para Samuel. Sí, Samuel, ¿qué tal? Completamente de acuerdo contigo. La policía al final es la que acaba con el terrorismo. Pero ahí te lanzo una pregunta. Tú has hablado de las nuevas autopistas, de las nuevas vías, pero todo esto requiere financiación por parte del gobierno a la policía para que tenga los mismos medios de prevención que se os dieron en su momento para prevenir lo que podríamos llamar terrorismo tradicional. ¿Ha habido estos aumentos o estáis vosotros aún con un ordenador Commodore para luchar contra un terrorismo que tiene unos medios tecnológicos infinitamente mayores? No ha habido, bueno, hombre, aumentos sí que ha habido, pero no ha habido en la misma proporción que han aumentado los criminales. Entonces, nosotros siempre vamos por detrás. Nuestro modelo es un modelo policial que nace en los años 80 y prácticamente nosotros tenemos un modelo para detener a delincuentes de barrio enganchados a la heroína, al torete y a la vaquilla. Pero el torete y la vaquilla ya están muertos, ¿vale? En aquel modelo, un sistema atomizado, por ejemplo, ya que habéis hablado de autonomías y de diferentes policías, en aquel modelo un sistema atomizado era eficaz, porque el policía llegaba a la farmacia recién atracada, hacía 3 preguntas y a las 3 preguntas ya sabía quién era. Es el Manolo, el hijo de la Conchi, voy a llamarla a la Conchi, como no se presenta en comisaría, verá, le va a caer la del pulpo. El tío se presentaba en comisaría. Esa delincuencia ya no existe. Estamos en otro nivel. Estamos en otro nivel y la policía, como bien estamos hablando, no ha llegado a ese nivel. ¿Por qué? Porque se gastan, bueno, Alberto lo acaba de mencionar, se gasta mucho dinero, muchas estrategias, muchos recursos en convencerte de que estás seguro, pero no tanto en darte seguridad. Entonces, Albert ha dicho, no, es que no para de suceder y parece que ya nos hemos acostumbrado. Exacto. Claro, porque al final, como nosotros mencionamos en el libro, José Vallejo y yo, el vicepresidente de mi asociación Don't Fuck the Police, que lo acabamos de sacar hace poco, al final nadie discute el mensaje, pobre del que discuta el mensaje. Y eso lo están haciendo nuestros gobiernos. Es decir, a mí no me ha expedientado correos, me ha expedientado, es una orden directa del director general de la policía, el que ordena la incoación de un expediente por una denuncia de un mando, que es lo más ridículo del mundo, que llevaba 2 años en un cajón por lo ridícula que era. Sin embargo, voy a la Asamblea de Madrid, se hace viral mi vídeo de 1 millón de visualizaciones respondiendo al del PSOE, saco el libro Don't Fuck the Police y de repente 2 años después es muy urgente sancionarme por una falta grave. Bueno, nadie discute el mensaje, nada discute el mensaje. Pobre del que discuta el mensaje. Ellos no tienen, me refiero a los yihadistas que están viviendo ahora en España, ellos no tienen complejos, ellos no tienen límites, nadie les marca un buenismo ni un camino que hacer, simplemente entiendo que leen una de
de esos mensajes absolutamente cargados de odio que tiene parte de su religión, salen, cogen un machete. Por ejemplo, este loco de Algeciras empezó a las 6:30 de la tarde en una discusión en la primera iglesia, la de San Isidro, con feligreses, pero no llevaba armas. Se peleó, les dijo: cristianos, salid de aquí. Entonces se fue y volvió una hora después con un machete blanco con una calavera serigrafiada en el lateral, y empezó a atacar y hirió gravemente al cura. Es decir, no es que lo tengan previsto, es que les es igual, no pierden nada. Aquí claro, estamos mirando el detalle, Samuel. Ellos van a por todas. Claro. Es que los escudos que tenemos... Nosotros vivimos en la civilización más libre y próspera que ha conocido la humanidad. Yo creo que de eso hay poca duda. Lo sabemos además porque todos los que huyen de otras civilizaciones, ya sea por guerra, pobreza, sistemas políticos, persecución, lo que sea, todos tocan a la nuestra. Todos. Es así. Entonces, eso hay que cuidarlo. Y para cuidarlo hay que tener escudos. Y nuestros escudos ahora mismo son muy débiles, absolutamente débiles. Entonces, claro, tú dices, ellos no tienen cortapisas, no tienen límites, no tienen... Claro, hay que entender ciertas cosas. Hemos visto ahora, por volver a un símil que entiende todo el mundo, que a mí me gusta utilizarlo porque de fútbol en España entiende todo el mundo. Decía Valdano que había 40 millones de entrenadores en España. Pues cuando nos vence Marruecos en el Mundial, hay varios futbolistas que van a sus redes sociales, ponen fotos de ellos mismos con espadas árabes, con inscripciones árabes, hablando de Alá, hablando de... ¿Alguien se imagina un mensaje parecido de un futbolista español hablando en nombre de la Iglesia Católica o de vencer al Islam? ¿Alguien se imagina lo que le habría caído? ¿Alguien se imagina? Bueno, se habría sido anulado de manera deportiva, civil, de todas las maneras. Ellos no tienen eso. Samuel Vázquez, policía, presidente de una policía para el siglo XXI. Seguiré llamándote para poner las cosas en su sitio y que vuelva la razón y la lógica. Un abrazo fuerte, gracias por tu tiempo. Un abrazo a todos, buenas tardes. Si te gusta el programa, suscríbete a nuestro canal de YouTube y todas nuestras redes sociales. Es totalmente gratuito y contigo creceremos más. Pide Taxi, la mayor flota de taxis de España. La rapidez y calidad del servicio está garantizada. Sigues el trayecto del taxi que has pedido sobre el mapa hasta que llegue a recogerte. Infórmate en pidetaxi.es y descárgate su aplicación. Garantizan el precio máximo de tu trayecto y puedes pagar con su aplicación con total seguridad. Descárgate la aplicación de Pide Taxi. Vichy Catalán, agua buena, el agua que merece su organismo, que aporta las sales minerales que perdemos haciendo ejercicio con la vida diaria. Vichy Catalán antes se vendía en farmacias hace años porque tiene muchas ventajas demostradas científicamente. Rebaja los niveles de colesterol malo, combate la osteoporosis, reduce la acidez de estómago. Vea todos los informes médicos en la página web vichycatalan.es. Es agua con gas, pero con gas nacido de forma natural en el fondo del planeta. Vichy Catalán, posiblemente la mejor agua del mundo. Hemos creado el Jardín del Mar, lugar perfecto para escaparte de la rutina. Experiencia con aroma a mar. Cocina vanguardista, innovamos plato a plato. Obligatorio probar las hamburiñas con mayonesa de pimentón o los chipirones encebollados y el espectacular cachopo de atún, único. Y para los más clásicos, un bocata de calamares con pan negro y mayonesa cítrica. Estamos en la Avenida de los Andes 48 de Madrid. Reserva en el 91 81 45 772 91 81 45 772. El Jardín del Mar, un oasis en pleno Madrid, los 365 días del año. Castillón Confidencial. Hay un amigo de este programa y colaborador que lleva siendo acosado por la justicia 13 años. Y cumple eso que no está escrito en el Código Penal, pero que ocurre, la pena de telediario. Durante 13 años han intentado imputarle en delitos
y ha salido de todos ellos absuelto o con causa archivada. Y después de 13 años lo vuelven a intentar. Es la 10ª causa que acosa a Francisco Camps. Le vieron esta semana acercándose a la audiencia, a esas instalaciones que tiene gigantescas en San Fernando de Henares, y se aplazó el juicio hasta la semana que viene por un acceso de los abogados a la documentación. ¿De qué se trata ahora? Bueno, pues le piden 2 años y medio por unos contratos menores de Fitur en el 2009, miren si ha llovido, y ahí está otra vez en el banquillo esperando a volver a ser el caso archivado o absuelto. Francisco Camps, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchísimas gracias, muy bien. A pesar de todo, muy bien, ¿uno se acostumbra ya a este tipo de acoso mediático o no? No, en absoluto. Uno no se acostumbra nunca a estas cosas, ni a los juicios, ni a las imputaciones, ni a las insidias, ni a la permanente presencia denostada y persecutoria en medios de comunicación, como me ocurre desde hace muchísimos años. Como ha dicho usted, estamos hablando ya de 14 años. Hace ahora, en el mes, estamos a finales de enero, pues en el mes de febrero es cuando empezó la primera de las imputaciones, la de los trajes. Y bueno, pues eso, 14 años. Uno no se acostumbra en absoluto. Lo que pasa es que, bueno, pues hay que llevarlo con tranquilidad y con templanza. El País publicó 169 portadas por el caso de los trajes, del que luego fue absuelto. Y El País, es curioso, hoy está publicando lo que le voy a leer. La Audiencia Nacional va a juzgar a Camps por un arsenal de indicios de corrupción. Otro titular del País: Francisco Camps intenta resucitar de un pasado de corrupción. Pero si usted no tiene ni una condena. Sí, no, lo del Grupo Prisa conmigo ha sido y es una cosa absolutamente fuera de toda norma, ¿no? Es una persecución, es casi yo creo que es una enfermedad. Efectivamente, por 4 trajes, 169 portadas, han seguido mintiendo además con el tema de la causa de los trajes, porque dicen que no fue suficientemente aclarado si me lo regalaron o no, y entonces el jurado popular no supo exactamente qué hacer. Bueno, pues el jurado popular concluyó, después de 7 semanas de juicio, tenía 3 fiscales anticorrupción en aquel juicio. 7 semanas, 3 fiscales anticorrupción, prácticamente un fiscal anticorrupción por traje, y que concluyó el jurado popular que me pagué los trajes. Está escrito tal cual, se lo digo. Pero es que además Chimo Puig recurrió, porque fue el propio Chimo Puig, de su puño y letra, recurrió mediante una cosa llamada acusación popular, que es mal utilizada en muchísimas ocasiones en España, al Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo ratificó que yo me había pagado los trajes y ratificó, por lo tanto, la sentencia del jurado popular. Pues bien, nunca jamás ni han pedido perdón y han continuado con el mantra de que efectivamente aquello no les supo bien qué ocurrió. Luego, un montón de causas que han venido luego y que luego nunca cuentan que se han archivado, se han absuelto, se han sobreseído. Y efectivamente no hay ningún pasado de corrupción, porque de momento 9 causas, como usted ha dicho, de 9 están absueltas o archivadas. Y en este caso el arsenal de pruebas es que la propia persona a la que teóricamente le di una orden verbal ha dicho como testigo, como imputado y como procesado, en estas 3 circunstancias personales, ha dicho que nunca jamás, no solo no recibió ningún tipo de indicación por mi parte, sino que nunca jamás había hablado conmigo de nada, porque además no tenía una relación directa jerárquica, ¿no? Es insoportable. ¿Ha perdido amigos en estos 14 años a causa de estas imputaciones? No, la verdad es que no. No. Eso son otras cosas extraordinarias que me han ocurrido durante estos años y no habría sido insufrible esta situación. No. Incluso creo que he ganado muchos amigos y desde luego he ganado el conocimiento de gente que anónimamente han estado apoyándome y que luego durante estos años a lo mejor me los he encontrado, no en Valencia, no, en Madrid o incluso en Santiago de Compostela o en Sevilla o en Las Palmas de Gran Canaria o en Palma de Mallorca. Durante estos años me he encontrado gente por toda España
diciéndome que ánimo, que saben de mi persecución, que es injusto lo que me está ocurriendo, que no desfallezca, o sea, que lejos de perderlos, que siguen siendo los mismos de toda la vida, en fin, mis amigos pues del colegio, de mi afición deportiva o de la facultad, etcétera, y de otro tipo de actividades, creo que he ganado muchos amigos. Además lo digo sinceramente, es cuantitativa y cualitativamente he ganado muchos amigos. Hay muchos imputados, y en este caso que le llevará de nuevo al Calvario también ha ocurrido, que llegan a un acuerdo con Fiscalía, que reconocen el delito, sea cierto o no que lo cometieron, para conseguir penas más bajas. ¿Por qué no lo ha hecho nunca usted? Pues porque he aguantado el tirón y he tenido ofertas de la Fiscalía, incluso en esta causa, también para negociar con ellos. Y vamos, me parece incluso un insulto que se pueda incluso ni plantear la posibilidad de... Y efectivamente, muchas personas se van conformando porque el coste de la defensa es bestial. La gente no sabe el dinero que se gasta en estos casos, la gente en abogados. Es tremendo. 2, en este caso y en el caso concreto del juicio que está en marcha, el solo hecho de tener que viajar a Madrid, de desplazarse, de tener que estar pagando un hotel o una estancia, más la manutención, en fin, y mucha gente dice, pues bueno, me conformo, y si lo que me produce es que al final tenga un año de inhabilitación o 2 para cargo público, además, que a lo mejor muchos pobres de ellos ya no tienen ganas absolutamente de ser nada en el mundo de lo público, pues se soluciona esa cuestión. Pero sí, efectivamente, eso es lo que ocurre, ¿no? Pero las conformidades, lo dije el otro día, que me acerqué a los medios de comunicación, que por cierto eran 1 millón de nuevo de cámaras de televisión, de fotógrafos, de periodistas, fue una cosa espectacular. 14 años después de estar imputado y 11 años después de haber sido dejado de ser presidente de la Generalitat. Bueno, el caso es que me acerqué a ellos y les dije que las conformidades en la Audiencia Nacional, en España en general, pero en la Audiencia Nacional, no se les tiene ningún tipo de valor probatorio, porque cualquier conformidad o conlleva un dato concreto, un papel, un documento, una cinta o lo que sea, o no tiene valor probatorio para la propia Audiencia Nacional. Y la propia Fiscalía Anticorrupción es escandaloso que permita este tipo de negociaciones oscuras sin contradicción alguna a las partes que puedan afectar, porque una persona que se autoimputa un delito, que reconoce la comisión de un delito, pues bueno, cada uno tiene el derecho a hacer o decir lo que era conveniente. Lo que no puede es, y además la Fiscalía pide, no, pero además tienes que decir que el otro también lo hizo, o que lo hizo normalmente mi nombre, ¿no? Que lo hizo esta persona, o que te lo indicó esta persona. Claro, eso ya es una negociación espuria por parte de la Fiscalía Anticorrupción. Y también le digo, y perdone para terminar este capítulo de las conformidades, que todas las personas que ahora han pedido conformidad, todas, durante toda la instrucción, dijeron que no había ocurrido nada. Pero es que, bueno, al final, después de tantos años, porque ellos también llevan pobres 8 o 9 años con esta causa. Yo entiendo que hay gente que diga, yo no puedo más, me voy de aquí, me conformo y ya está, y ya me dirán la pena que la Fiscalía pida. Eso se parece mucho a un chantaje. Señor Camps, ¿ha calculado usted en 14 años defendiéndose de todas las acusaciones cuánto dinero se ha gastado en abogados? Una barbaridad, una barbaridad. Suerte que tengo es que el segundo de los abogados, el que ya lleva acompañándome durante muchísimo tiempo, somos socios en el despacho y bueno, pues el régimen de funcionamiento económico es diferente, ¿no? A que si tenía esa suerte de este abogado con el que soy socio en el despacho, pero nada, un escándalo. Y aparte, ya no solo eso, sino las horas que he dedicado a esto. Ya. Fíjese, hablaríamos de cientos de miles de euros, ¿eh? Bueno, estamos hablando, es una ruina económica absoluta. Es una ruina económica absoluta. Esto destruye cualquier economía familiar. Pero además, después de tantos años, ya no solo el hecho del pago, sino pues no poder hacer otras cosas en tu vida, no poder planificar nada, estar todos los días a expensas de un auto, una providencia, una nueva imputación en mi caso, ¿no? No sé, una nueva citación a los juzgados. Es tremendo, es asfixiante, es paralizante, te deja absolutamente incapacitado para ya no solo retomar cualquier actividad que tuviese que ver con la del pasado, sino cualquier actividad nueva, profesional, económica, yo que sé, social, lo que quieras, viajar por el mundo. No, tienes que estar a expensas de la llamada, de la citación para poder ir a declarar, y en mi caso además que no vaya a hacerlo, ¿no? Que no ponga una excusa porque estoy de viaje,
porque entonces soy noticia mundial, como que me escapo de no sé qué. Entonces, yo por eso he ido a todos los minutos. No he tardado un solo minuto, obviamente, tenemos que hacerlo todos. Pero yo, además, por si acaso, no he fallado una sola vez, ni por enfermedad, vamos, arrastrándome. He llegado a veces a los tribunales porque no quería dar la sensación de lo que no es. Y saben lo peor, que esto sucede hasta cuando gobierna el Partido Popular. Pero bueno, de Así eso es. hablaremos. Querido Francisco Camps, toda la suerte en este juicio y que sea el último, que te dejen en paz, que busquen otro objetivo. Y en nombre de mi profesión, que es el periodismo, disculpas por tener tanto apesebrado que solo obedece a las consignas de un partido o de una subvención. La mayoría no son así, pero muchos no tienen más remedio para llegar a fin de mes y yo también comprendo esa necesidad económica de muchos compañeros, pero la mayoría no somos así. Francisco Camps, un abrazo muy fuerte. Buenas tardes, noches. Estás escuchando Castellón Confidencial. Estás escuchando Castellón Confidencial. ¿Qué de historias les estamos contando hoy? Hemos tenido aquí a Camps, acabamos de hablar con él, hemos empezado con Samuel Vázquez y los atentados presuntamente yihadistas de Algeciras. No olvidamos ninguno de los frentes. Me vais a permitir, Hugo Pereira, Ricardo Rodríguez, necesito desengrasar y para eso siempre está Pedro Sánchez. Hombre, por favor, no solo es el presidente que ha soportado una pandemia y un volcán, el único en erupción en Europa en 100 años, sino además el núcleo de la Tierra que gira al revés. Esto, que parece una broma, él se lo toma en serio. Escuchadle. Y en consecuencia, la esperanza que acredita que sigamos creciendo en este año tan difícil para la economía global y también la economía europea como es el 2023. Hemos tenido, señorías, que responder a situaciones y emergencias insólitas en estos años. Ayer mismo, en fin, la ciencia nos dijo que el núcleo de la Tierra, bueno, en fin, me voy a quedar ahí. Hemos tenido que tomar medidas inéditas en la historia de nuestra democracia, pero jamás nos hemos apartado de la vocación de servicio a la mayoría social. Empezaron a reírse diciendo, pero o sea, yo, Sánchez, he aguantado que el núcleo de la Tierra gire al revés. Es que es maravilloso. ¿Qué le pasa a este hombre? Hay una frase que me encanta cuando dice: la ciencia nos dijo. Es como si le hubieran llamado a él la ciencia y le dice: Sánchez, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Me han llamado, mira, lo dejo, no cuento, no sigo contando porque me han dicho que no cuente, pero como me han llamado la ciencia. Es ridículo. Qué hombre, qué personaje, qué tipo nos está gobernando, de verdad, para morirse. Vamos, es que es un narcisista absoluto, ¿no? Además, es que es algo que es natural. Es decir, de hecho, esto lo hablaba con una persona que tú también conoces, Albert, con Carlos Bonal, que es geólogo, estuvo en el programa hace unos días, y me decía es que el núcleo se está solidificando, es decir, que es algo natural, que es algo completamente normal, lo que está ocurriendo. Ha pasado varias veces, ¿verdad? Que pasa varias veces, vamos, es decir, es que no es nada sobrenatural, ¿no? Como tampoco es sobrenatural que vaya a ser el presidente de la Unión Europea, ¿no? Del Consejo de Europa, es decir, dentro de unos meses. Eso también es algo natural. Cuando toca la S, claro. España es presidenta de la Unión Europea, no es por él. Eso también es natural, ¿no? Es decir, está convirtiendo cosas naturales en completamente sobrenaturales para hacerse ver. Es decir, es que es un narcisista, pero de dimensiones estratosféricas, ¿no? O sea, es increíble. Bueno, ya sabéis, el futuro de Pedro Sánchez, cuando deje de ser presidente, que espero que sea dentro de poco, será tertuliano de cuarto milenio. Bueno, por lo menos. Va disparado, va disparado. Tiene la carrera hecha. Es que es ridículo. Qué vergüenza siento como español tener un presidente que es capaz en un Congreso de los Diputados de decir esto, de verdad. Venga, déjamelo volver a oír, que es muy gracioso. Tenemos que responder a situaciones y emergencias insólitas en estos años. Ayer mismo, en fin, la ciencia nos dijo que el núcleo de la Tierra, bueno, en fin, me voy a quedar ahí.
Hemos tenido que tomar medidas inéditas en la historia de nuestra democracia. Y dice, me voy a quedar ahí como diciendo, es que no entenderéis de lo que voy a hablar, porque sois tontos. Me callo. Es maravilloso. Nunca hemos tenido a alguien tan egocéntrico, tan narcisista como este personaje que nos gobierna. Pero hay que aguantarle, señores. Bueno, y una más. Sobre el escrache de Ayuso se han dicho ya todo lo que se podía decir. Todo menos esto. La Asociación Libres y Combativas es una asociación de mujeres anticapitalistas que han montado varios escraches a Ayuso, que si por la sanidad, que en la Complutense, cada vez que pueden van a por ella. Asociación Libres y Combativas, el nombre ya promete. Bien. El ministerio de Irene Montero les subvenciona con 21.000 euros este año. Han recibido 2 subvenciones de más de 10.000 euros cada una. ¿Es lícito que Irene Montero subvencione asociaciones que escrachean a la oposición, Hugo? Vamos a ver, yo creo que evidentemente claro que no, pero vamos a ver, es que contra Ayuso todo vale. Mira, fíjate, ayer me pasaban una fuente, unos datos que son verdaderamente increíbles, ¿no? Y es que en el Parlamento Europeo, esto es increíble, en el Parlamento Europeo ayer se debatió, bueno, pues que si la Comisión Europea debía investigar la conculcación de derechos fundamentales por parte del gobierno de Isabel Díaz Ayuso en el contexto, en el marco de los afectados por el metro de San Fernando de Henares. Bueno, para empezar, se fue a pedir a la Comisión de Peticiones algo que la Comisión Europea no puede investigarlo porque excede de sus funciones, pero lo peor de todo es que quien hizo la petición, que fue una eurodiputada del Partido Socialista que se llama Mónica Silvana, está inhabilitada desde hace menos de una semana, está inhabilitada por acoso a sus asesores, es decir, la que impulsó, es que es increíble, la que impulsó la petición, la Comisión de Peticiones para que la Comisión Europea investigara el gobierno de Ayuso, no pudo asistir porque estaba inhabilitada por acosar a sus 3 asistentes del PSOE, es decir, entonces es un ridículo constante, es el que todo vale, ¿no? Para atacar a Isabel Díaz Ayuso. Total. Pero no eso, se dan cuenta claro, que Ayuso es su fuerza. Es decir, Ayuso ha crecido gracias al acoso del gobierno y siguen acosándola. El escrache lo que le dio es más votos, no lo ven. Y además que es una minoría, si me permitís un segundo, es una minoría, es decir, los jóvenes que estaban en la Complutense no representan a los jóvenes ni de la Complutense ni tan siquiera a los jóvenes de la Comunidad de Madrid. Es decir, que la mayoría de jóvenes, estos son datos que se pueden comprobar, han votado a Isabel Díaz Ayuso. Los jóvenes que pueden votar, evidentemente que están en edad de votar, la mayoría han votado, más del 50% han votado a Isabel Díaz Ayuso. Sí, con lo cual es que no representan a los jóvenes, esos jóvenes radicales de izquierdas, movidos, por cierto, por partidos políticos, porque si creen que esto hacen algo gratis, no, esto evidentemente hay fuerzas políticas por detrás intentando lo que impulsar, ahora sabemos, claro, además subvencionado. Y después, claro, a ver, vosotros que habéis pisado universidad igual que yo, sí. ¿Por qué con Begoña Gómez ni un escrache ni una protesta? Me refiero, la mujer del presidente del gobierno lleva años, desde que Sánchez es presidente, dirigiendo una cátedra en la misma universidad, en la Complutense, sin ser ni siquiera licenciada en nada. Que eso es retorcer el reglamento de la facultad hasta los límites, ¿no? ¿Cómo puedes dirigir una cátedra y coger a catedráticos y ordenarles y coordinarles y ser portavoz si ni siquiera te has licenciado en nada? Y ahí ni un escrache, Ricardo, ¿por qué? Hay ni un escrache, pero no te vayas tan lejos. No hace mucho le dieron también un premio a nuestra querida presidenta Irene Montero, y en la Facultad de Psicología, y ahí no hubo ningún escrache de la derecha, le dejamos que le dieran el premio, y porque ahora se estaba cuestionando mucho que claro, que si alguien que tiene un cargo público debe en este momento recibir un premio, que es como hacerle publicidad. Bueno, ella misma recibió un premio en la Facultad de Psicología. Y luego tú le hacías una pregunta a Hugo, si es lícito. Yo creo que lícito, entendido como legal, dar dinero a una asociación, claro, es legal. Ahora, ¿que es una vergüenza? También. Es una vergüenza, pero es que nos vamos a asombrar
Este gobierno que está subvencionando los sindicatos de esta manera, subiéndolos para que no haya conflictos en la calle, este gobierno que está subvencionando las televisiones generalistas de esta manera, precisamente para que las noticias sean las que a ellos les interesa que tienen que ser, ¿nos tiene que sorprender? En absoluto, vaya, lo de los 10.000 euros me parece las migajas, peccata minuta. No hay más tiempo, volvemos el próximo lunes. Aquí estaremos con información confidencial como cada semana de lunes a viernes. Gracias por estar ahí, por permitirnos ser libres, ofrecer información contrastada y tener distintas opiniones, que es importante para que ustedes se creen la que quieran, la suya propia. Gracias Gran Vía Radio Barcelona, BOM Radio Benidorm, Radio Montaña Leonesa, los amigos del canal de YouTube que cada día son más, suscríbete, y los que están en plataformas en Spreaker, Spotify, iVoox y muchas más. Un abrazo fuerte, feliz fin de semana, el lunes aquí. Estás escuchando Castellón Confidencial. Sucesos, entrevista, debate.